Nos vamos sentando y apagando móviles. Bienvenidos al Círculo Vitoriano. Es un honor para mí presentar hoy a don José Vidal Sucunza, que fue presidente del Círculo Vitoriano. Yo estuve con él en junta y es una persona a la que aprecio mucho. Y me ha pedido que le haga la presentación. Pues es sobre el libro segundo de las Memorias intermitentes de un hombre de ley, o sea, las conclusiones. Yo ya lo he leído y os lo recomiendo. Bueno, José Vidal Sucunza comenzó su actividad laboral como maestro nacional, destinado en Délica, Bóveda, Pancorbo y finalmente en Vitoria. Fue director de las escuelas anejas a la normal, lo que hoy es la Escuela Universitaria del Magisterio. En 1979 pidió la excedencia para dedicarse a la abogacía y durante 10 años formó parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Álava y durante más de 4 años fue decano del colegio. Durante 5 años fue miembro del Consejo Vasco de la Abogacía y por su cargo de decano presidió en 2 ocasiones el citado consejo. Fue miembro del Consejo General de la Abogacía Española y de su comisión deontológica. Además, durante 11 años fue concejal del Ayuntamiento de Vitoria y otros tantos procurador de las Juntas Generales de Álava por Vitoria, ostentando sucesivamente los puestos de secretario, vicepresidente y portavoz del PSOE hasta el año 1991, en que anunció su retirada de la vida política activa. Ha ostentado otros cargos como consejero de las Cajas de Ahorros municipal, provincial y vital, ostentando en esta última la vicepresidencia, vocal de varias entidades benéficas y municipales. Colaboró en la revista Fides Álava, dirigida por el difunto don Primitivo Prieto, y en El Correo con la publicación de artículos sobre temas literarios. Presentó en el Luis Ajuria el homenaje a Antonio Machado en el centenario de su nacimiento y fue presidente, como os he dicho, del Círculo Vitoriano durante 4 años. Bajo su mandato se puso en marcha el proyecto denominado Choco, consistente en la rehabilitación de un local destinado a la sociedad gastronómica, que ha posibilitado la revitalización de esta sociedad centenaria. Me siento muy afortunada, como os he dicho, por haber pertenecido a la junta directiva que presidió José Vidal, porque me enseñó mucho, fue un privilegio además para ser considerado amigo. Actualmente es socio del Círculo y de Projubal, la Asociación de Profesionales Titulados Jubilados de Álava. Su amplio currículum ha demostrado que es una persona comprometida y trabajadora. Y tiene una dualidad que yo, no sé, igual me equivoco, pero es mi opinión solamente, ¿eh? Creo que es una persona muy prudente, a veces excesivamente prudente, con las personas, pero valiente con los hechos. Así que es valiente y muy prudente a la vez, sobre todo es un hombre honesto. Así que yo ya, le cedo la palabra a Tomás Arrieta Eras, abogado y expresidente del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi y gran amigo de José Vidal. Ellos van a tener esta conversación, seguro que muy amena. Muchas gracias. Gracias, Blanca. ¿Está? Hay que encender. Sí, bueno. Buenas tardes. Me toca a mí abrir un poco, romper el fuego, como hace ya, no sé, 10, 11 meses, no recuerdo, con la presentación de la primera parte de estas memorias intermitentes. Para mí también es un placer y una oportunidad que Vidal me haya pedido que le vuelva a acompañar aquí delante de todos vosotros y vosotras para presentar lo que parece un segundo libro, pero que en realidad no es un segundo libro, en realidad es como la segunda entrega del mismo libro, ¿no? Él suele decir que el proceloso mundo de las editoriales, ¿no? Cada uno, cuando uno entra en los mundos, en diferentes mundos, se da cuenta de que tienen sus códigos y sus reglas, y aquí parece que la editorial es la que ha impuesto este formato, ¿no? de dos libros, aunque no hubiera pasado nada por unirlos, porque el libro es de lectura muy amena y por tanto se resiste muy bien, o se resistiría muy bien en un solo volumen. Bueno, dicho esto, los que estuvisteis en aquella presentación ya conocéis un poco, conocéis bien cuál es la arquitectura, cuál es la concepción, digamos, de estas memorias afortunadamente tituladas, es decir, precisamente tituladas
intermitentes, porque son un conjunto de vivencias, de recuerdos. A veces el propio Vidal reconoce que, bueno, que no sabe si los hechos son exactamente esos, pero lo relevante, me parece a mí, no son tanto los hechos como la experiencia vital, como, en fin, como la manera de vivirlos y luego la manera de relatarlos, ¿no? Pero esta segunda parte, como ha dicho Blanca, a mí me parece que es efectivamente continuidad de la primera, claramente, pero más íntima, más personal, donde, si me permites la expresión, a estas alturas ya no estamos para estas cosas, pero donde te desnudas un poco más. Bueno, la primera pregunta que quería hacerte es un poco acerca de la razón que te ha llevado a contarnos tu vida en estas crónicas intermitentes, ¿no? El otro día leí, hay un verso de Margarit, el gran poeta catalán, que dice algo así como que la alegría de un viejo es su silencio. Es un verso, a veces uno piensa que quizá el silencio sería más prudente y que a lo mejor bueno, conviene callar ante ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, tú pues te separas de esta sugerencia de Margarit y has decidido contar, ¿no? Pues me gustaría saber por qué has decidido contar, y me gustaría saber algo más, pero la pregunta esa es demasiado fácil. La segunda parte de la pregunta es que, aunque contemos, probablemente todos callamos algo, ¿no? No te voy a someter a un tercer grado ni te voy a pedir aquí que nos cuentes lo que has callado, porque evidentemente lo que has callado, bueno, pues tendrás razones para haberlo hecho así. Pero bueno, por lo menos decirnos, ¿no? Si te has callado algo, ¿eh? Porque lo que cuentas lo leeremos en el libro, y lo que te has callado, bueno, si se puede hacer siquiera una referencia a esto, pues estaría bien, ¿no? Que tus lectores sepamos si hay algo así, algo donde ha podido esa prudencia también de la que hablaba Blanca. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Omar, gracias Blanca, por vuestras amables palabras y por haber sido tan condescendiente de poderme esta noche reunirnos aquí con estos amigos. Verdaderamente me haces esa pregunta, la alegría de un viejo a su silencio, mejor dicho, me expones y me dices un poco así como que te apartas de esto. Bueno, yo creo que un escritor, y yo soy un pobre escritor, no me puedo comparar ni mucho menos a Joan Margarit, que fue premio Cervantes, como todos sabemos, fue un hombre extraordinario y ¿qué más puedo decir de él? Pero él también, mira, además cada escritor tiene sus propias contradicciones. Después leeré, os recordaré también un poema, o mejor dicho, un verso de este mismo autor. Yo creo que esto lo diga un poeta que escribió miles y miles de versos y que diga que opta por el silencio, creo que lo que querrá decirlo será con otro sentido, diciendo como que a veces ese silencio es el arma de los poetas viejos. Eso puede ser mucho más fácil, pero no creo que él, que tanto brilló, por ejemplo, que me estaba acordando en aquello de, precisamente una poesía, un poema de él, que se llamaba Nuestros tiempos, parte o se contiene un verso que a mí me agrada muchísimo, a veces lo leo y lo releo, es aquel de que dice: nuestros tiempos eran más inocentes. O era más inocente nuestro tiempo. Esto es, y después hace alusión, porque él además era arquitecto, y de que cuando se terminaban las obras, cómo se celebraba el haberse podido terminar sin ninguna clase de accidente. También esto indica el grado de humanidad de este buen señor. Y además, yo siempre le he tenido una especie de estima particular, porque este señor, como arquitecto, dirigió, y fue obra suya, no lo digo que lo hiciera él, pero por lo menos bajo su dirección, la cúpula de lo que se llamaba la Plaza
la Plaza del Ganado regional de Vitoria, que ahora, como todos sabéis, es el Buesa Arena. El Buesa Arena. Entonces, hombre, e incluso hay una cosa clara, por esa obra le dieron el Premio Nacional de la Convención Europea de Obras No Industriales, y que él, por supuesto, hizo un reconocimiento tal. Yo creo que eso fue lo que ha hecho que se conserve, y esa cúpula aparece en el Buesa Arena, si la habéis visto más de una vez, un poquito al margen de allí. Yo creo que es una obra de maravilla. Pero bueno, que me estoy liando y me estoy... Sí, te iba a decir yo, sí, te iba a decir, si me perdonas la interrupción, que efectivamente está muy bien, porque esto es una especie de pequeña charla sobre Joan Margarit, que agradecemos mucho, pero vamos, mi cita era solamente para enlazar con la idea. Y ya puedes entrar en la segunda parte si realmente te has callado algo. Bueno, el que escribe, y esto también lo oí, pero no sé de quién, que él, su mayor censor era él. Es decir, la censura, el que escribe se hace una autocensura. Y yo precisamente me he autocensurado porque lo que no he pretendido en un libro, en el otro, o si queréis en el libro en general, nunca molestar. Y también he procurado que no me moleste. Y si alguien se puede dar por aludido de una forma indirecta y que en algo le guste, ha sido porque ha sido imprescindible para también defender mi trayectoria y aclarar algunos asuntos. En lo demás, por consiguiente, no creo que me haya callado mucho. Hombre, he cometido imbecilidades como todo hombre, pero yo más seguro que ninguno que otro. Pero creo que no son ni de importancia ni además de interés para nadie. Bueno, muchas gracias. Ando aquí peleando con este cacharro. Sí, ¿no? Ya. Sí. Bueno, pues gracias por... Así que el que se vea un poco retratado de forma un poco excesivamente negativa, que piense que no le ha dejado otra opción. O sea, que examine su... Bueno, vamos al sesgo íntimo que me importa, ¿no? O sea, me llama la atención esta parte más íntima. Yo había apuntado aquí que si hay algunos detalles donde yo percibo ese carácter más íntimo de esta segunda entrega, que ya casi todo el mundo está impaciente por leer, pero bueno, tendrán que esperar un poco, es que hablas de cosas realmente muy personales. Por ejemplo, hablas de tu experiencia religiosa, le dedicas extensión, en fin, te explayas. Hablas también de la poesía, lo cual para mí había sido una relativa sorpresa, pero viendo lo que sabes, por ejemplo, de Joan Margarit y de otros poetas, pues efectivamente parece que descubre en ti una pasión secreta, ¿no? Hablas también de... A cuenta de eso, ya sé que esas cosas producen un poco de sonrojo, pero voy a permitirme leer un pequeño poema que incluye en su libro. Un poema suyo, no dice ni cuándo está fechado, ni cuándo lo compuso, pero lo ha rescatado. Entonces, como da mucho pudor leer las cosas propias, lo voy a leer yo ahora. Pero luego también, si hablas de la poesía, de hecho hay la cita, lo que encabeza el libro es una cita de John Fitzgerald Kennedy, parece que también es el santo de tu devoción, que dice que si hubiera más políticos que supieran poesía, más poetas que supieran política, pues el mundo sería un poco mejor. Y luego hay una tercera cosa que es más bien un rasgo de carácter, ¿no? Y perdona que te haga esta... Tú dices, y yo soy un hombre que tiene muchísimo sentido del humor, de lo cual doy fe, porque efectivamente, como decía Blanca, hemos compartido mucho tiempo y muchos momentos juntos y tal, pero añades, pero soy un soso irredento. Y en mi condición de presentador, pues a lo mejor debería dulcificar esto, pero doy también fe de que eres bastante soso, contando chistes y esas cosas, pero que tienes un enorme aprecio por el sentido del humor, ¿no?
Entonces, la pregunta es un poco esa, ¿no? Si tú crees que este triángulo, ¿no? Este triángulo religión, espiritualidad, poesía, por lo tanto la vida menos literal, menos material y sentido del humor, que es también una válvula de escape, ¿no? Si es un buen equipaje, un buen andamiaje para transitar por este mundo nuestro tan complicado. Pero antes de que me contestes, para que no te zafes, voy a leer el poema. Y voy a leerlo porque me ha parecido, es muy cortito, porque me ha parecido realmente un poema sencillo y muy bonito, ¿no? Y está aquí en la página 172, dices, cuando aludes a él, dices, creo que lo debí componer en un día raro, porque no ni te acuerdas cuándo. Y dice, voy solo, el poema. Y dice, voy solo, camino mío viejo, contando las piedras en las que tropiezo. Y pienso, no son mis penas, pues van conmigo y yo voy sin ellas. Piedras inertes y solas, ¿qué sois que yo tropiezo? Recuerdos aún vivos de amores muertos. Bueno, que quede constancia de que entre las habilidades de Vidal también está la de componer versos tan, a mí me parece, bueno, con hondura, y que a mí al menos me han gustado y por tanto quería que nuestro auditorio de hoy bueno, pues, también escuchara esa faceta tuya. Vuelvo a la pregunta original, no te olvides del triángulo, ¿eh? Sí, sí, sí. El triángulo religión, poesía y humor. ¿Es tu receta básica, tu equipamiento básico? Bueno, en lo que para mí respecta, sí son fundamentales las tres facetas. Para mí, yo sé que hay mucha gente que no necesita la religión, que no, ni a otros no les gustará la poesía, o incluso puede darse el mismo, y otros que no tienen sentido de humor, ni tampoco le hace la gracia a la vida porque creen que es demasiado serio. Y hasta pueden ser felices. Por eso quiero decir que estas tres facetas que yo voy a descifrar con brevísimas palabras, lo que representan para mí, no lo que tomen de carácter general. El libro no tiene ninguna intención de proselitismo ni de convencer a nadie, porque al fin y al cabo el convencer, y perdona Tomás que me extienda, el convencer es una forma de vencer. Lo que yo expongo y que cada uno exponga o piense o lo que quiera de la obra. Pues mira, yo creo que para mí la religión representa la esperanza. Yo he sido siempre un hombre muy ligado a la esperanza, e incluso cualquier versos que hablan de esto, me gusta leerlo. Y desde luego, para mí es fundamental en la vida, como las tres cosas. La poesía, pues claro que también la poesía es la expresión de la belleza literaria, y alguno como puede ser, como muchas, por ejemplo, Larra era el que decía que si la expresión, la prosa, perdone que no me salía la palabra, si la prosa es conlleva una idea pobre, la poesía es inexacta. Puede ser, porque no cabe duda que es una exageración se habla exageradamente al protagonizar cierto argumento, pero para mí la belleza siempre me ha encantado y he sido muy amante por ejemplo, de la poesía. La prueba es que este poema seguramente hará más de 50 años que yo lo he escrito, pero no me acuerdo ni lo tengo. Antes de conocer a Icíar después. Antes de conocer a Icíar después. Pues no sé, a lo mejor no. Pero bueno, lo cortés no quita lo valiente. Y el sentido del humor, ya me hubiese gustado tener a mí la gracia del amigo
Tomás, porque te cuenta el chiste de 17 veces que lo oyes y todas las veces te ríes cada vez más. Yo no tengo, yo me considero que soy una persona un poco soso, quizás toda mi vida ha sido seria, pero sin embargo, siempre que hago, y eso también lo sabe Iciar más que ella, que es raro el día que no haga mis chistitos en casa. Algunos de ellos me dicen, oye, pero ¿de qué te ríes? Es que me he contado un chiste que no lo sabía. y de esa forma, pues, vamos tirando la vida, y para mí, desde luego, son muchos antídotos contra la melancolía y la nostalgia, y además con muchas ganas de vivir. Muy bien. Un poquito más serios. Hay una parte de este que me llamó la atención desde el principio, desde que tuve el libro entre las manos y leí el título, que has llamado elegía íntima, ¿no? Y la verdad es que la elegía, que son palabras que ya se usan poco, la elegía es un lamento, ¿no? La elegía es bueno, una oración, una composición que lamenta algo, ¿no? Probablemente la elegía más conocida por todos nosotros y nosotras es la de otro magnífico poeta, ¿no? La elegía de Miguel Hernández a su amigo Ramón Sigé, ¿no? Esos versos que aprendimos en la escuela y que quedan aquí, ¿no? Compañero del alma, compañero. Y me preguntaba a mí mismo, y te lo quiero trasladar a ti, ¿por qué elegía? Elegía, si efectivamente elegía como lamento, y en todo caso, si así es, elegía a qué, elegía a quién. ¿Cuál es el sentido de esa...? Pues, para mí, elegí, la palabra elegía, valga la redundancia, aunque no tenga que ver una cosa con la otra, previamente lo copié de Platero y yo. Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, como todos ustedes saben, pone debajo del título Elegía andaluza. Y entonces yo, después de terminar el libro, vi que no es que estaría llorando, pero sí que estaba expresando un poco una decepción, pensando en aquellos tiempos que yo era joven con muchísimas inquietudes, cuando llegó la época de la transición, que yo pensaba que íbamos a hacer vamos a ser no un país distinto, unas personas distintas, y que aquello de los hombres libres, iguales, honrados, inteligentes y todas estas cosas iba a ser verdad. Después me di cuenta de que lo único que te trae la democracia es la libertad, el poder expresarte, pero por desgracia noté un montón de valores tradicionales, como pueden ser la honradez, la honestidad, el decir la verdad, el ser consecuente. Eso yo por lo menos veo que no ha mejorado mucho, por no decir que ha empeorado. Entonces yo creo que no le he hecho la culpa a nadie, no le he hecho, creo que han sido los tiempos, es decir, los tiempos que somos todos. Yo también, en esa decepción que estoy hablando, me considero en parte culpable. Yo también esto, y muy pronto dejé la actividad política, dejé la actividad social, si se quiere, no lo dejé en mis pensamientos, pero sí ya me dediqué tanto a la profesión, que estas cosas, no sé, si hubiese podido hacer algo, yo que poco porque incluso en el libro ya tuve un encuentro con un amigo que le di un abrazo y le dije, mira, me dijo, ¿y qué tal de tus inquietudes? Y de esto hace ya más de 40 años. Y le dije, mira, he llegado a la cuenta que no voy a redimir a nadie, o a la conclusión. Él me dio un abrazo porque él también fue una persona muy entregada al servicio, al aspecto social, y también, no sé si también había optado por lo mío o si seguía, pero por lo menos él me comprendió. O sea que deduzco que la elegía es un poco la elegía a los sueños de juventud, a ciertos sueños de juventud. Sí, sí. Es que yo creo
y tengo miedo a extenderme mucho, pero yo tengo... No te voy a dejar, o sea que... Muchas gracias, Tomás. Mira, yo creo que en este país ha habido en 2 ocasiones en toda la historia para cambiar la historia del país. Una fue cuando las Cortes de Cádiz, con la famosa Constitución de la Pepa, que aquello duró, como todos saben, pues lo que Fernando VII dijo que aquí se acabó y nos dio un siglo XIX maravilloso para escribir y muy malo para vivir. Y después la otra fue en este momento que en España se pasaba la época de transición y ver como líderes tan opuestos unos como a otros, Santiago Carrillo, Fraga, Felipe, un montón de gente, cómo llegaron a hacer los pactos de la Moncloa con Suárez presidente, por supuesto, el principal protagonista, cómo se nació una constitución, cómo nació un estatuto. Aquello, yo pensaba que iba a volver la paz, que se iba a acabar el terrorismo, y después me di cuenta que no, que estaba totalmente equivocado. Y a partir de ahí, y las personas, pues viene esa decepción que es a la que yo apunto. Bueno, hablaremos al final, si te parece, como la última pregunta de la esperanza, porque no te puedes marchar de aquí después de esta intervención demasiado elegíaca, en mi opinión. No te puedes marchar sin trasladar y transmitir esperanza, ¿no? Bueno, por lo menos quiero preguntarte sobre eso. Antes de eso quería también decir que, claro, quizá de lo que cuentas o de lo que has contado ahora, uno puede deducir que el libro, bueno, en el libro hay más lamento que, digamos, que celebración, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sin embargo, yo creo que no es así para nada. Y además, tú lo adviertes en el prólogo. Nuevamente, la referencia está en la poesía, esa poesía que es el gran descubrimiento de hoy, Vidal con alma de poeta y amante de la poesía, ¿no? Y citas a Khalil Gibran en El Profeta, que recuerdo que en el primer volumen también lo citas, ¿no? Un párrafo que voy a leer porque me parece muy bonito y además me parece que cierra una gran verdad, ¿no? Dice: cuando estéis contentos, mirad en el fondo de vuestro corazón y descubriréis que es solamente lo que os produjo dolor lo que os da alegría. Y cuando estáis tristes, mirad de nuevo en vuestro corazón y veréis que estáis llorando en verdad por lo que fue vuestro gozo. Entonces la pregunta es si en ese libro hay más lamento, celebración o las dos cosas entremezcladas, o como diría un navarro en expresión menos poética, es como los pimientos, ¿no? Un poco la vida son lamentos y alegrías, gozos y penas entreverados, ¿no? Como esos... No lo sé, ¿qué hay más o hay de todo? ¿Y qué cierra este verso que citas? Hombre, para mí, de tu vida, de tu experiencia. Estos versos que acabas de leer, para mí siempre han representado un antídoto en toda mi vida. Por una parte creo que son buenos para bajarte la euforia y por otra parte para despejarte y salvarte de la depresión. Creo que esta forma de pensar, yo tengo un enorme cariño, sobre todo para estos personajes de Oriente Próximo, que casi todos eran procedentes del Líbano. Después el pobre Líbano, aquella Suiza de Oriente Medio, pues todos sabemos cómo ha acabado o cómo está todavía. Pero son unos hombres que nos dan una filosofía de la vida que nos hacen mucho pensar. A propósito también hay otra y con relativo a la esperanza, hay otra cita que también es de Amin Malak, que también tuvo su origen libanés y que dice, es de la novela de los desorientados: más vale equivocarse en la esperanza que acertar en la desesperación. Es decir, yo lo traduzco de forma un poco más vulgar, si se quiere, más vale la esperanza incierta que la desesperación cierta. Y yo creo que con esto, pues te he contestado. Sí. Sobradamente. Bueno, vamos a ir ya acelerando un poco porque y terminando un poco con un par de preguntas más para abrir también, si queréis, un coloquio
por si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Cuidado con esas, que esas no están preparadas, las del público. Digo, no, es una tontería, sin más. Bueno, hay momentos en que empiezas dedicando el libro a tus nietos. En fin, parece que eso ya indica un poco hacia dónde miras hacia el futuro y que mantienes esa esperanza. Y acabas un poco el libro, yo creo que es en los capítulos finales, dándoles una receta muy básica, muy básica, pero muy potente, ¿no? Y dices que para vivir, ¿no?, lo mejor, la guía fundamental, la actitud básica es amar, ¿no? Dices amar la vida, amar la familia, amar los amigos e incluso amar a los enemigos, ¿no? Bueno, ¿crees que esa es la receta para todos y todas nosotras, nosotros? ¿Crees que el amor es la clave de esta...? En fin, estamos ya un poco mayores y nos permitiréis que nos pongamos un pelín blandos en esto, ¿no? Porque la oportunidad de hablar del amor a estas alturas no hay que desaprovecharla, ¿no? Yo cuando he leído esa máxima, ¿no?, amar y amar y amar, pues me ha parecido estupenda, ¿no? Y pienso, bueno, eso es una receta para los nietos de Vidal, pero es una receta estupenda para todos nosotros, ¿no? Así que te doy, pues, por ejemplo, 3 minutos para que te expliques. No, me sobran mucho esos minutos. Bueno, yo primero, como he dicho anteriormente, no pretendo hacer ni adoctrinar a nadie. Cada persona es libre de pensar. A mí me horroriza, y perdone esta intromisión, me horroriza la homogeneidad. A mí me horroriza que hasta los míos piensen igual que yo. Tienen que tener cada uno su personalidad. No, tampoco quiero dar pábulo para que a partir de ahora se salgan todos los discos, no, ni mucho menos. Yo comprendo cuando se dicen a uno en un partido esto, que se le echa o se le expedienta porque piensa de otra forma. Me parece horroroso. Hombre, lo de ser hombres libres, eso es lo primero. Esto es la primera. Y con esto quiero ahora voy a decir que por consiguiente no pretendo predicar, no pretendo dar máxima de vivir, porque cada uno es lo suficientemente inteligente para saber qué es lo que conviene y lo que él cree y lo que debe de hacer. Pero sí, yo creo, para mí ha sido muy importante en la vida el amor. Yo presumo de que tengo muchos amigos, pero es porque los quiero. Y la prueba es vosotros que habéis venido en un gran número de representación, no solo tenéis mi agradecimiento, sino sabéis que tenéis mi cariño, y lo sabéis. El amor, yo creo que es, además no cuesta nada, el mismo trabajo de amar que odiar. Y iba a decir otra cita, pero no quiero decir por si tomarme esta. Con toda confianza, con toda confianza. No, quiero deciros Si me permites, yo tengo una cita de eso. Además me ha venido a la cabeza ahora, ¿no? Creo que era John Lennon el que decía eso, que puede parecer un poquito cursi, pero yo creo que encierra mucha verdad y tiene mucho que ver con lo que dices, ¿no? Decía algo así como que el amor que das es el amor que recibes, ¿no? Bueno, pues esa dinámica virtuosa es la que explica también que hoy toda esta gente esté acompañándote y escuchándote con agrado y leyéndote después con más agrado todavía, se lo aseguro. Perdona por la interrupción, he metido una cita yo. Hombre, yo creo que eso ya hemos comentado alguna vez, e incluso te dije una poesía de León Felipe, un hombre, además León Felipe, que nada se puede decir que sea en sus creencias, en sus modalidades, un clásico, sino que fue todo lo opuesto de ello. Pero este decía que el que camina con odio va derecho a su propia tumba, lleva su féretro, por decirlo, a su propia finca. Y yo creo que eso es así. Del odio no se saca absolutamente nada. Del odio solamente se saca las guerras
y todas las cuestiones que puedan ser negativas para el hombre. Yo creo que cuesta lo mismo, y yo cuesta que además hay momentos que algunos podrán decir, sí, eso que es fácil decir, pero si yo tengo y te contara lo que a mí me ha pasado, bueno, pues trátalo, si no a la persona no le puedes tratar con amor, por lo menos trátalo con tu recuerdo. Yo, entre las cosas que en el libro hago hincapié, que todos los recuerdos los digo con cariño, los positivos y los negativos, porque gracias a ellos he podido contar mi vida y además vivirla, que es lo más importante. Muy bien. Bueno, pues por no cansar demasiado, y insisto, para dar también la oportunidad de si alguien quiere hacer alguna pregunta, digo que no te podías escapar de la pregunta sobre la esperanza, ¿no? De hecho, hay una frase contundente, yo creo que hacia el final del libro, ¿no? Tú dices que cada cual somos un poco responsables de nuestra opción vital, ¿no? Y optamos por la esperanza o optamos por el apocalipsis. También hay una cita, parece que hoy estamos aquí con un exceso de citas, ¿no? Como si nos hubiéramos preparado esto. La verdad es que es... en fin, hay una cita de... No sé si está en el libro, o no sé si la leí ayer en la entrevista que te hicieron en el correo, que me pareció una magnífica cita, nuevamente, de John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Que no debemos dedicar tiempo a intentar lavar nuestras culpas del pasado o repararlas, sino más bien proyectarnos hacia el futuro, comprometernos y responsabilizarnos con el futuro que viene, ¿no? Así que la pregunta sería esa. Hoy, ahora, después de esta larga trayectoria vital, después de todo esto que nos cuentas, ¿cuál es tu